Muy bien, jóvenes, ¿qué tal? Muy buenos días. Les saluda el profesor Daniel Sosa con el curso de aritmética. Bienvenidos, segundo año B. Secundaria, ¿no? Qué rápido. Secundaria. Bien, las recomendaciones que hice hace un momento, por favor, tenerlas en cuenta. ¿Ya? Tenerlas en cuenta. Parte de tu responsabilidad es la de cumplir con tus tareas. ¿Ya? Si hay dudas, no te salen algunos problemas, qué sé yo, no te dejan descansar muy bien, emplea la mensajería, envíame mensajes, me hacen las consultas o preguntas, o mi número telefónico, así lo pongo a disposición de ustedes vía WhatsApp. Chicos, hay estudiantes de primaria que sí lo hacen. Yo no me disgusto, ¿ya? No me voy a molestar. De repente, uy, ¿qué pensará el profesor? Se va a molestar que lo estoy llamando, le estoy... No, al contrario, ¿no? Voy a pensar de que tú tienes, pues, la, la inquietud de querer resolver algo, ¿sí? ¿Ya? Así que no cierro mi número telefónico, que es personal, que no quiero que nadie me hable. No, no, todo lo contrario, ¿ya? Si se trata de un tema de estudio, bienvenido, ¿ya? Chicos, ¿sí? ¿Han entendido eso? Bien, estábamos terminando el tema de conteo de números y cifras, ¿correcto? ¿Sí? Confírmeme eso. Jericó es tu nombre, ¿no? Saavedra. Profesor, Sí, así es, Saavedra. Jericó. sí, profesor, estábamos terminando el tema de conteo. Muy bien. He visto tus tareas muy buenas. Natalia también. Interesante tareitas por ahí. ¿Ya? Estoy llevando un conteo de todas las tareas. Bien, entonces voy a compartir la pantalla porque este es un problema este año, no sé cómo adquirir mi libro, no lo tengo en físico, al igual que usted, apareció mi registro, no debería de aparecer. Ya, aquí tenemos. Confírmenme, ¿qué páginas pegamos? Página 9, página 10. ¿Sí? Diego mío, digo mío. Página 10, ejercicio 10. Ejercicio 10. Todavía no lo hemos completado. Ya, entonces para acabar con esta página y continuar, pues. Número 10, aquí lo tengo compartiendo. Dice, calcula la razón de la PA, progresión aritmética, que empieza en 36 y termina en 276. Si tiene 41 términos. ¿Ya? Entonces vamos a completar el problemita número 10 de la página 10. Progresión aritmética que empieza en 36 y termina en 276. Y además nos dicen que tiene 41 términos. ¿Ya? ¿Cuál será su razón? Nos piden hallar la razón. En este caso es una razón aritmética. ¿Por qué digo esto? Porque también hay progresiones geométricas. ¿Ya? Muy bien, por ahí ya lo veo. Algunos están trabajando, enfocados en su material. Voy a anclar mi pizarrita. Ahí lo tenemos. A ver, ¿quién me sugiere algo? ¿Qué hallamos? Ahí en la teoría tenemos una formulita para calcular la razón directamente, ¿o no? No lo tenemos, ¿no? A ver, ¿qué me dice? Pero lo que sí tenemos es una formulita que me permite calcular el número de términos, n, ¿no? N es igual al último menos el primero dividido por la razón y aumentado en 1, ¿correcto? Esta fórmula sí la tenemos. Aquí la voy a resaltar. ¿Ya? N es el número de términos, U es el último, P es el primero, R es la razón, justo lo que nos piden hallar, y aumentado en 1. Muy bien, Natalia, es correcto. Ya vi tu respuesta, sí, es buena. Ya, entonces, en esta formulita yo puedo
reemplazar todos los valores conocidos, número de términos, último, primero. Lo único que desconozco es la razón, entonces la puedo emplear. Número de términos, 41. Último, 276, menos el primero, dividido por la razón, aumentado en 1. Bien, tengo una ecuación donde mi incógnita es R. Bien, ¿qué voy a hacer aquí? Más 1 va a pasar a restar, me quedaría 40, y R que está dividiendo va a multiplicar. 40R es igual a 276 menos 36, esto es 240. ¿Ya? Nuevamente, si fue muy rápido, lo repito. 1 que está sumando va a pasar a restar, me quedaría 40. R que está dividiendo pasa a multiplicar, 40R. Entonces, aquí en el numerador que dice 276 menos 36 es 240. Ahora, ¿cómo calculamos el valor de R? 40 pasa a dividir. Y obtenemos que R vale 6. Muy bien, Fátima, tu respuesta es buena. 6, ya me había escrito. ¿Ya? Natalia también había escrito por ahí. Salía 6. Chicos, seguimos compartiendo la pantallita, pero antes quiero ver qué están haciendo mis estudiantes. Ya tengo a 20 ya. O sea que somos 19. Uy, ¿qué hice? Voy a tomar una captura de pantalla para la asistencia. Ahí estamos. Muy bien, salió bonita la foto. Lisbeth salió muy bien en la foto. Muy bien, ¿qué pusieron en el chat? 6666, allá hay varios. Muy bien, seguimos por aquí compartiendo. Número 11 y hay 12, ¿no? Ya, 11. Al escribir la siguiente secuencia, a ver, hay una secuencia. 1, 2, 3, ¿hasta dónde? Ya, secuencia. 1, 2, 3, hasta el numeral de 3 letras que aparece como UNI. Numeral de 3 letras. De 3 números, pero letras. Dice, se han empleado 2130 cifras. 2130 cifras para escribir todo esto. ¿Qué más? Calcule el valor de U más N más I. ¿Qué valores estarán escondidos bajo esas letras? ¿Qué valores estarán escondidos en esas letras? ¿Qué hacemos? Dejamos de compartir y vemos la participación de los estudiantes de segundo B. ¿Qué tal? ¿Difícil el problemita? ¿Difícil? ¿Qué dice? ¿Qué dice? ¿Qué dice? Niurka, somos familia, Niurka. Tal vez. A ver, ¿quién me dice? Me da una sugerencia. ¿Cómo resolvemos este problemita? Sebastián Medrano, una sugerencia. Papá. Una sugerencia. David Segarra. Sí, profesor. Una sugerencia para resolver el problemita. Emplear la fórmula cantidad de cifras de una sucesión. Muy bien, empleamos la fórmula de cantidad de cifras. Sí, es correcto. Pues vamos a emplear esa formulita, ¿no? Sí, gracias. Esa
fórmula es conocida, ¿no? Tenemos la secuencia, tenemos el dato, entonces podemos emplear esa formulita. ¿Ya? Bien, vamos a enfocar mi pizarra para desarrollar pues el problema, ¿ya? Bien, por ahí su compañero Segarra nos dijo que empleemos la fórmula de cantidad de cifras. ¿Cuál es esa fórmula? Esa fórmula de cantidad de cifras me dice que yo voy al último número, que en este caso es el numeral UNI, le aumento 1, lo voy a multiplicar por un número que es igual a la cantidad de cifras del último valor, sería 3, y le resto tantos unos como cifras tiene el último número. Y esto debe ser igual a 2130, que es el valor de la cantidad de cifras que se han empleado. Muy bien, entonces, ¿cómo resolvemos esto? Menos 111 va a pasar a sumar, sería, ¿qué cantidad? 2130. 2130 menos 111 sería 2019. Y aquí me va a quedar este numeral aumentado en 1 y multiplicado por 3. Listo. Ahora, ¿qué vamos a hacer con este 3? Lo vamos a pasar a dividir. ¿Ya? Y Profesor, tengo una consulta. El 111 no pasaría, dime. No te que si escuché. el 111 va a pasar, el menos 111 no pasaría a sumar en la ecuación. Gracias, gracias. Sí, pasa a sumar. Ahí cometí un error. Entonces, vamos a corregir. Es 2130 más U111. ¿Ya? Gracias. Es 2000, ¿cuánto? 241. 2241. Muy bien. Ahora sí, entonces este valor va a cambiar. Gracias, gracias por la observación. Me emocioné mucho y dije, ¿está restando? ¿Pasa a restar? No, pasa sumando. 3 que está multiplicando pasa a dividir a 2241. ¿Ya? Y tendríamos, a ver, 7 sobra 1, 2, 14, 0, 7. 727, ¿correcto? Dice 11, ya. Me ha puesto el valor final. Y luego, este más 1 va a pasar a restar, entonces el numeral UNI sería 726. ¿Estamos de acuerdo? ¿O seguir cometiendo Profesor, errores? sale 747. Ajá. La división de 2241, Sí, profesor. sí, ¿no? 747. Sí, A ver, profesor. yo dije 2. Ya. A ver, 22, 7. Ya. Sí, es correcto. Gracias. Estamos atentos entonces. Y aquí sería 746. ¿Sí? 747, el 1 pasa a restar 746 y ya tenemos los valores de UNI. ¿Ya? Muy bien. Ahí me están escribiendo el resultado final. Entonces decimos, entonces U más N más I sería 17. Muy bien, gracias a los estudiantes que están ahí siguiendo el desarrollo del problemita para poderlo, si hay alguna observación, pues, ¿no? Rectificarnos, ¿no?
Bien, chicos. Ya ven, yo no me incomodo. De repente cometimos un error por ahí. Sin incomodarnos, corregimos, ¿no? Porque de eso se trata el estudio, ¿no? De aprender. ¿Ya? Entonces, ahí tenemos, hemos aplicado, ¿qué cosa? La expresión matemática o fórmula que tenemos para hallar la cantidad de cifras. ¿Ya? Y aquí vamos a resolver el último problemita para completar, ¿no? Este temita. Seguimos, a ver, con el chat. Ah, muy bien. Número 12. Ahí tenemos, dice, si el tercero y octavo término de una progresión aritmética son 15 y 35. A ver, el octavo, a ver, el tercero y octavo, tercer término es 15 y el octavo término es 35. Calcula el decimoquinto término. Decimoquinto término significa el término de posición 15. Esa es nuestra incógnita. Se calcula el decimoquinto término de dicha progresión. Muy bien. Sebastián Medrano, lo veo bien ahí, bien cómodo en su asiento. Pero no se trata de solamente estar mirando, ¿no? También podemos tomar lápiz y papel y efectuar algunos cálculos, ¿ya? Eso nos ayuda bastante. ¿Sí? Vamos siguiendo la explicación y podemos también participar. Muy bien. Para resolver este problemita, ¿qué hacemos? Nos vamos a apoyar en los conceptos teóricos de las progresiones. ¿Ya? Este problemita número 12 tiene una resolución que se basa en los conceptos teóricos. ¿De qué forma? ¿De qué forma? Vamos a poner nuestra pizarra. ¿De qué forma? A ver, te explico. ¿Ya? Te explico. Voy a escribir la forma general de una progresión. Una progresión tiene primer término, segundo, tercero, cuarto término, y así podemos continuar hasta el término enésimo o último término, le decimos. Pero nos damos cuenta que esta secuencia tiene una particularidad. ¿Cuál es? A ver, atendemos. La particularidad es que en dos términos que están adyacentes o juntos, siempre va a haber una diferencia que va a ser un valor constante. Ese valor constante le decimos razón. Mira, le decimos razón. ¿Ya? Ahora, basándonos en esta expresión, voy a hacer lo siguiente. Miren, el primer término es igual al primer término. El segundo término, observen, está aquí, es igual al primero aumentado en un valor R, la razón. Observen. El tercer término es igual al primer término más, observen, para llegar al tercer término, ¿cuántas veces le voy a aumentar la razón? Le voy a aumentar 2 veces. Para llegar al cuarto término, ¿qué voy a hacer? Al primer término le voy a aumentar ¿cuántas veces la razón? 1, 2, 3 veces. Si tú te diste cuenta de esto, de esta expresión, entonces yo puedo llegar inclusive hasta el último término, ¿ya? El último término, ¿qué sería? El primer término más, ¿no? La cantidad de términos que sería n menos 1 multiplicado por la razón. Tú ya conoces esta formulita, que es la que todos conocemos como fórmula general de una progresión aritmética. Profesor, ¿y para qué me sirve esto? Ya reconocimos cómo encontramos cada uno de los términos. Entonces, a ver, voy a hacer espacio por aquí, voy a emplear mis datos. ¿Qué me dice mi dato? Me dice que el primer término
¿ya? O perdón, el tercer término es igual a 15. ¿Ya? Pero voy a empezar con el término de posición 8. Dice, el término de posición 8 es igual a 35. Pero ¿cómo obtenemos el término de posición 8? A ver, chicos, ¿cómo obtenemos el término de posición 8? El primer término menos ¿cuánto? O más 8. 7 veces R, ¿sí o no? A ver, ¿te acuerdas aquí? El tercer término es el primero más 2R. El cuarto, el primero más 3R. El término en posición 8 es el primero más 7R. Y el término de posición 3 es el primero más 2 veces R. ¿Sí? Ahora, el término 8, ¿cuánto vale? 35. El término 3 o de posición 3 es 15. ¿Qué voy a hacer aquí? Voy a hacer una diferencia. Vamos a restar. ¿Ya? El primer término menos el primer término se va y 7R menos 5R sería 7 menos 2 es 5R. 35 menos 15 sería 20. ¿Y el valor de R cuánto es? 4. He obtenido el valor de R. ¿Para qué? Profesor, ¿y para qué me sirve R? Me sirve, pues, para calcular el primer término en cualquiera de estas dos ecuaciones, reemplazando el valor de R. Si yo reemplazo aquí en la segunda ecuación, R vale 4, 2 por 4 es 8, pasa a restar a 15, entonces el primer término es 7. Lo mismo que lo puedes reemplazar en la primera ecuación, y el primer término es 7. ¿Ya? Obtuve la razón y el primer término. La razón y el primer término. Entonces, ¿cuál me piden? El término de posición 15. ¿Es igual a qué cosa? El primer término más 14 veces R. Reemplazamos, el primero es 7 y 14 multiplicado por 4. 14 por 4, ¿cuánto es? 56. Y 7 más 56, valor 63. 63. 63. Muy bien, este es el valor del término de posición 15. Bien, ¿cómo lo he resuelto? Solamente empleando esta expresión. Bien. No pienses que es complicado ni difícil, simplemente estamos empleando los conceptos, ¿no? Teóricos que conocemos de las progresiones aritméticas. Es más, esta expresión de aquí tú la conoces, ¿ya? Porque es la fórmula que hemos estado aplicando para calcular cualquier término de una progresión aritmética. A ver, por ahí me dice Valencia, me dice que no me entendió. ¿Qué parte especialmente o todo no entendiste? Profesor, no entendí. Esa expresión significa que, no sé, estoy perdido, no sé nada. No, estoy haciendo acá una expresión, ¿sí o no? Esta parte me parece que quedó claro para todos, ¿o no? Primer término, segundo término, tercer término, cuarto término, término de posición n o también le decimos último término. ¿Cómo calculamos el primer término? El primer término es el primer término. El segundo está aquí. El segundo término es igual al primero más R. El tercer término es el primero más 2 veces R. El cuarto término es igual al primer término más 1, 2, 3 veces R. Y así tú puedes ir avanzando. Por ejemplo, aquí dije, el octavo término, ¿cómo es? El primero más 7 veces R. El tercero, el primero más 2 veces R.
¿Ya? Estos valores no los estoy inventando, me están dando como datos. ¿Qué voy a hacer? Formé dos ecuaciones y restamos. Restamos. T sub 1 menos T sub 1 se cancela. 7R menos 2R me queda 5R. 35 menos 15 es 20. ¿Cómo resolvemos esta igualdad? 5 pasa a dividir y R vale 4. No sé si quedó claro o no. Si R vale 4, ¿cómo hallé el primer término? Estoy reemplazando en cualquiera de estas ecuaciones. Yo tomé la segunda, ¿por qué? Porque es más fácil. R vale 4. 2 por 4, ¿cuánto es? No necesitamos calculadora. 2 por 4 es 8. Y 8 pasa a restar a 15. ¿No? 15 menos 8, entonces me quedaría que el primer término es 7. Puedes emplear en esta igualdad y también te va a salir este mismo valor. Una vez que tú tienes estos valores, ¿qué vas a hacer? No, vas a obtener lo que te piden allá, el término de posición 15. ¿Ah? El término de posición 15. Puedes emplear esta formulita también. ¿Ah? 15 menos 1 es 14, por eso yo puse aquí 14R. Bien, chicos, por aquí me salió el control del tiempo. Espero que... muy bien, gracias por la confirmación. Ya hemos acabado entonces esa página. Por favor, envíen sus tareitas. Si han cometido algunos errores, corregirlos. ¿Ya? Voy a seguir compartiendo la pantallita para ver el siguiente tema. ¿Cuál es el siguiente tema? ¿De qué trata? Ya, aquí está. Trata de unas operaciones aritméticas que todos conocemos. ¿Cuáles son? La adición y sustracción. Adición y sustracción. Miren, con números enteros. ¿Ya? Adición y sustracción. ¿Qué sabemos de la adición? ¿Qué sabemos de la sustracción? Bueno, acá hay una imagen motivadora, espero que la leas. Se trata de un matemático muy conocido, ¿no? Carl Gauss. Dice que cuenta, esta es una anécdota, leyenda, que cuando tenía 10 años, dice que estaba en clase, y los niños de esa edad son algo inquietos, ¿no? Así como han sido ustedes, y el profesor, para tenerlos quietos, les dijo, a ver, un pequeño trabajito, hallar la suma de los 100 primeros números consecutivos, desde el 1 hasta el 100. Dijo, pensó que iban a tardar algunos minutos. Y este niño, que ya era muy sobresaliente desde aquella época, dice, le llevó inmediatamente el resultado. ¿Cómo lo hizo? ¿Ya? ¿Cómo lo hizo? Aquí no está la explicación, pero sí dice que está el proceso matemático. Según cuenta, que él se dio cuenta que el primer y el último término siempre sumaban lo mismo. Si tú te das cuenta, 1 más el último, que es 100, suma 101. El 2 más 99, 101. 3 más 98, 101. Se dio cuenta de eso, entonces había ¿cuántos pares de números se formaban? 50. Entonces dijo, 101 por 50, multiplicó y obtuvo la respuesta. Qué fácil. Ahora, aquí en el libro aparece el proceso, ¿no?, del cálculo, y el resultado es 5050. Luego, aparecen conceptos que ya conocemos. Cuando digo ya conocemos, aquí está la operación de adición. Ojo, operación de adición. Los números que intervienen se les llama sumandos, y el resultado suma. ¿Ya? Chicos, ya están en segundo año. Por favor, cuando te digan qué operación es la que estamos trabajando, no me digas la suma. ¿Ya? La suma solamente es el resultado de la operación que se llama adición. ¿Ya? ¿Qué más debes de repasar de este libro? Lo puedes resaltar, subrayar, no sé, colorear.
esta parte que es suma de números enteros consecutivos. 1. ¿Ya? 2. Suma de números enteros pares consecutivos. 3. Números impares consecutivos. Y suma de los cuadrados perfectos. Por lo menos debes de conocer esta formulita. ¿Por qué? Porque se van a emplear en la resolución de problemas. Ahora, no te voy a hablar de las propiedades de la adición, porque eso ya lo conoces desde primaria, ¿no? Propiedad de clausura, propiedad conmutativa, propiedad asociativa. Alguien me dijo, profesor, ¿y la propiedad distributiva? La propiedad distributiva es cuando interviene la multiplicación, ¿ya? Pero en la adición no, solamente en la adición no aparece la propiedad distributiva, ¿ya? Luego viene la otra operación aritmética básica que todos conocemos, la sustracción. ¿Cuáles son sus elementos? Sus elementos son minuendo, sustrayendo y el resultado se le llama diferencia. Por eso muchas veces nos dicen, ¿cuál es la diferencia de 8 y 5? Decimos, ¿cuál es la diferencia? ¿Qué me están diciendo? Me están diciendo que ahí es el resultado de restar 8 menos 5. ¿Cuál es la diferencia? La diferencia es 3, decimos. ¿Ya? Me están diciendo o me están pidiendo el resultado. Chicos, tu libro de consulta o del área está muy bien, ¿ya? Está muy bien, he estado revisando los conceptos, están fáciles de entender. Y aquí hay otra formulita, dice suma de cubos perfectos, ¿no? De estas 4 le puedes agregar una quinta fórmula para que la conozcas. Esto ya lo conocemos, la serie o progresión aritmética. Y para calcular la suma, aquí tenemos, esto es para calcular la suma de los términos de una progresión aritmética. Aquí hay una formulita muy importante. Bien, chicos, aquí hay una propiedad, ¿no? Propiedad de la sustracción. Esto también lo he subrayado o resaltado. El sustrayendo más la diferencia siempre me va a dar el minuendo. ¿Qué cosa es el complemento aritmético? Me dicen, hallar el complemento aritmético de 30. ¿Cuánto es el complemento aritmético de 30, Lisbeth? Lisbeth, no te escucho. A ver, por ahí todos han quedado en silencio, están que miran, seguramente están mirando su libro, me imagino, ¿no? Lisbeth, estamos aquí, Lisbeth. Dime hola, ¿me escuchas? Lisbeth. Lisbeth, activa tu audio hoy. ¿Me escuchas? Sí, profesor. Ya. Pensé que no me escuchabas. ¿Tienes algún alcance de qué cosa es el complemento aritmético de un número? Si no tienes, puedes leernos lo que dice tu libro. Estamos a la espera, te escuchamos. Libe, confírmame, ¿tienes libro? ¿No? ¿Puedes leer lo que estoy compartiendo? El complemento aritmético es la cantidad que le falta al número para tener orden inmediato superior. Muy bien, se calcula así, dice.
complemento aritmético de X, si X tiene n cifras, entonces, ¿qué vas a hacer? Vas a poner una potencia de base 10 igual a un exponente de cantidad de cifras menos el número dado. ¿Ya? Chicos, me queda muy poco tiempo para la siguiente clase. Vamos a completar este temita. Lo único que te voy a pedir es que vengas revisando la parte teórica. ¿Ya? Cuídense mucho, un abrazo a la distancia y completen sus tareitas. Gracias.